Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia sobre San Sebastián en la vida cotidiana de nuestro pueblo. En primer lugar, agradecer a la Iglesia y a su cura párroco su buena predisposición para acoger este acto aquí en el templo que da morada al protagonista de tantos y tantos hechos a lo largo de la historia de Tejina. Tan protagonista en determinados momentos que hasta me atrevería a decir, tal vez exagerando un poco, que casi compite en importancia con nuestro patrón San Bartolomé, como veremos a continuación a través del relato que nos harán Juan Luis Herrera Pérez y Miguel López González. Presentar a los conferenciantes de esta noche se me hace un trabajo casi baladí, puesto que son sobradamente conocidos en nuestra comunidad por sus muchas y distintas implicaciones en el quehacer diario del pueblo y en sus diferentes formas de organizarse, bien sean desde dentro o de forma indirecta. Ya saben ustedes que Juan Luis Herrera es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, que ha sido concejal también del Ayuntamiento de La Laguna y miembro destacado de la Plataforma para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana en lo referente a Tejina y la comarca Nordeste. También fue editor del desaparecido periódico publicado por la Asociación de Vecinos, el añorado Mesa de Tejina, ojalá recuperable. No voy a relatar el listado de entidades de todo tipo en las que ha participado y sigue participando Miguel López, porque igual sería más largo que la propia conferencia. Pero sí me gustaría destacar varias cosas que creo que lo identifican fielmente. Su más que demostrada pasión por Tejina y sus costumbres, y también su apego por la agricultura, a pesar de que en su juventud se tituló en Maestría Industrial en la rama de electricidad. Ambos editan y mantienen en Internet desde hace ya unos años una plataforma digital que lleva por título Fuentes de Tejina, con la colaboración de un tejinero de adopción como es José Aurelio Vargas Barrera. Desde ese espacio, según ellos manifiestan, nos brindan un relato lo más fiel posible del acontecer social y económico de las vidas de las gentes tejineras en el devenir de los tiempos y sus circunstancias, indagando en la tradición oral que nos han legado nuestros mayores y que hemos escuchado en todos los rincones de nuestro pueblo y que tanto han contribuido a mantener nuestras costumbres. En definitiva, nuestra historia, nuestra identidad. Sin más, cedo la palabra a mis queridos compañeros y además amigos Miguel López y Juan Luis Herrera. Espero que lo disfruten. La intención de esta noche es, un poco estando en sintonía con las fechas que próximamente se va a celebrar San Sebastián, tratar de explicar un poco lo que ha significado la figura de San Sebastián para el pueblo de Tejina, desde cuándo creemos que viene el culto al glorioso mártir San Sebastián aquí en la parroquia, el devenir que ha tenido a lo largo del tiempo y cómo se ha ido vertebrando dentro del propio pueblo. En primer lugar, vamos a hablar un poco, a grosso modo, lo que significa la figura de San Sebastián según la historia eclesiástica. Se supone que San Sebastián fue un centurión de la época del emperador romano Diocleciano, que fue condenado a morir atado a un árbol, asaeteado con flechas por sus compañeros por enseñar la fe cristiana. Esto se recoge sobre todo en lo que se llama la leyenda dorada. Es un documento de la plena Edad Media del siglo XIII, que es cuando se vertebra todo lo que es la tradición de los santos, el santoral cristiano. Entonces, ahí explico un poco lo que les estoy comentando.
también hay que tener en cuenta que San Sebastián está muy relacionado con lo que es la peste negra. En 1348, a lo largo de toda Europa, tiene lugar una gran peste que estará durante un par de años buenos hasta finales del siglo XIV, que provocará que mueran en Europa casi 30 millones de personas y que se va a relacionar lo que es la enfermedad de la propia peste. Aquí tienen una imagen lanzando flechas envenenadas hacia la tierra, porque se suponía o se interpretaba que la peste era un castigo divino a los males que habían pasado en la propia tierra, porque el ser humano se había descarriado. Entonces se le enviaba la peste negra para que pudieran reflexionar y cambiar su conducta. En ese entonces se puso a San Sebastián como un santo protector en contra de lo que era la peste negra. Es interesante saber esto, lo que es una manda pía. ¿Por qué? Porque mucha de la información que obtenemos nosotros es a través de lo que va quedando, de los textos. Y esos textos están dentro de los protocolos notariales, los escribanos, las personas cuando iban a morir hacían sus testamentos, codicilios, últimas voluntades. En las mismas, ¿qué tenemos? Hay una gran parte de esos testamentos que se hacen precisamente para ganarse el perdón de los pecados. Pues aquí en la tierra la idea es de que nadie es santo de por sí, con lo cual, para poder ganarse el cielo, tratan de, a través de una serie de rogativas que se vayan a hacer por su alma aquí en la tierra, con misas rezadas o cantadas, etcétera, etcétera, que se vaya ganando el cielo, porque se supone que van a ir al purgatorio para ir poco a poco purgando sus pecados. Entonces, todo eso se contiene dentro de los testamentos en lo que se llaman mandas pías, que es lo que nosotros analizamos para ver si dentro de esas mandas pías se menciona o no la figura de San Sebastián. Entonces, tenemos que para garantizar el pago de la limosna que se vaya a hacer al cura o a los frailes que vayan a decir esas misas, el otorgante del testamento lo que hace es coger un pedacito de tierra que tenga, una viña, una casa, cualquier bien que sea de su propiedad, y le impone sobre el mismo la necesidad de hacer una misa ofrendada, normalmente de forma perpetua para salvación de su alma. Entonces, si la limosna que él dice que se le va a pagar al cura son 2 reales, supóngase el caso, esos 2 reales tienen que salir de ese bien en el cual él ha impuesto esa propiedad. Los herederos van a poder vender esa propiedad, con lo cual puede al cabo del tiempo dejar de ser de la propia familia y pasar a terceros, sean del propio pueblo o extranjeros, pero siempre esa tierra va a estar asociada al pago de esa misa. Y eso queda registrado primero en el testamento, y ese testamento se registra después en los libros parroquiales, esas mandas. Entonces, los curas siempre están pendientes de que se haga cumplimiento de las mismas. El culto a San Sebastián, dentro de esos testamentos, la referencia más antigua que hemos encontrado nosotros se encuentra en el testamento de María de Morales, 9 de noviembre de 1617. Ahí tenemos un ítem dentro de ese testamento que pone: ítem mando que se den 6 reales al glorioso San Sebastián para ayuda de su fiesta a este lugar de Tejina, y se pague de mis bienes. Nosotros entendemos que por lo menos desde finales del siglo XVI, el siglo anterior, debe de existir algo ya relacionado con el culto a San Sebastián, sobre todo teniendo en cuenta que hay un hito muy importante de finales del siglo XVI, que es lo que se llamó la peste de Landres. Eso es una peste que está referenciada en los textos también, no solo en testamentos ni protocolos, sino en historias, en el cual se supone, según la leyenda, que unos paños traídos de Flandes durante una festividad de Corpus en la laguna provocó una peste, lo que llaman ellos peste de Landres, que se fue expandiendo por toda la isla.
Dentro de ese sustrato, desde finales del 16, principios del 17, debe de haber surgido probablemente el culto a San Sebastián en Tejina, relacionado un poco con lo que ya les comentaba, como protector de las pestes dentro de ese contexto. Después tenemos también lo que es un tributo perpetuo para dotación de una ermita. Dentro de los mismos protocolos notariales, de los documentos, aparte de los testamentos, tenemos otra práctica que se puede hacer. Esta normalmente se suele hacer ya por familias o personajes que tienen cierto nivel pudiente o adquisitivo mucho más grande que los anteriores. ¿Qué es lo que suelen hacer ellos? Pues dentro de lo que es una propia iglesia o una ermita, o para tener un culto especial relacionado con ello, hacen una dotación. Entonces, hay personas que dentro de esta propia iglesia hicieron una dotación para ampliar y hacer una capilla dentro de la iglesia. En este caso vamos a ver que existe, la hemos encontrado, una dotación para crear la ermita, para sostenerla, la ermita de San Sebastián. Es igual que la mandapía, se hace también para salvar el alma, se impone sobre una propiedad, la cual no se puede vender, enajenar ni cambiar sin la carga esa que se le pone. El personaje de Ruy García de Estrada es importante, porque Ruy García de Estrada es un notario de la Orotava que a mediados del siglo XVI se viene a lo que es Tejina. Aquí en Tejina va a comprar una serie de propiedades que lo van a convertir en gran potentado. Va a tener bastantes tierras en su haber, tierras de regadío sobre todo. Y es importante porque un nieto de Ruy García de Estrada, su padre Bartolomé de Estrada, hijo de Ruy García, y este es nuestro personaje, Hernando de Estrada, hijo de Bartolomé y nieto de Ruy García. Pues Hernando de Estrada, en el año de 1625, hace un tributo de dotación para la ermita, que es lo que hablábamos antes. Este documento es muy importante porque nos marca lo que es el hito de la fecha a partir de la cual ya podemos definir que la ermita estaba en Tejina. Aquí habla que en torno al año de 1625 los mozos solteros de Tejina deciden construir una ermita y dedicarla a San Sebastián. Y en su relato, Hernando de Estrada, ¿qué es lo que lo dice? Digo que por cuanto para servicio de Dios nuestro Señor al presente se está haciendo y edificando en el lugar de Tejina por los vecinos, mozos solteros de ella, una ermita cuya advocación es del Señor San Sebastián, para cuya fábrica los dichos vecinos de sus propios bienes acude cada uno con lo que puede. Y yo deseoso de tener mi parte, también lo que pudiere, y por servicio de Dios nuestro Señor, quiero y es mi voluntad ayudar a tan buena obra. Por tanto, doto a la dicha ermita del Señor San Sebastián desde ahora y para siempre jamás de 2 ducados de perpetuo en cada un año. Y me obligo de dar y pagar a la dicha ermita y a su mayordomo, que es o fuere de aquí en adelante, para siempre jamás, pagados por el día del glorioso San Sebastián, que cae a 20 días del mes de enero, y con declaración que no tengo de comenzar a pagar hasta que el glorioso santo esté en la dicha ermita, su busto en el altar. Esta es una condición que ya está poniendo ahí. Con lo cual también, como veremos un poco más adelante, entendemos que al principio al menos lo que fue el culto a San Sebastián no fue en cuanto a una talla, sino probablemente en cuanto a un cuadro, como hay en muchas otras parroquias. Aquí en la segunda parte del tributo que estamos diciendo indica dónde lo impone, que es en una tierra que tiene en Tejina, que linda por una parte el barranco y viña de Francisco Afonso, por otra viña de Sebastián Andrés y otros linderos.
otorgada en 14 días del mes de abril de 1625. Esto es un poco donde hemos intentado localizar dónde estaría la propiedad en la cual él impone esos 2 ducados, de la cual se debe de sacar esos 2 ducados para el sostenimiento de la ermita, para su cuidado, si hay que comprar cualquier tipo de cosa, etcétera, etcétera. Esta es la zona bajando hacia Baja Marllá, la zona del barranco, y aquí tienen la bajadita esta de aquí, y a un lado y otro del barranco estarían estas tierras, que son donde las impone. En la actualidad, incluso si vemos en la referencia cadastral, el camino este que baja por la propiedad se sigue llamando Camino Viña Grande. Curiosamente, justamente un año y poco después de lo que fue la imposición de Hernando de Estrada para que se hiciera el sostenimiento de la ermita, tenemos un documento que encontramos, que es un poder notarial de su hermana, Leonor de Estrada, 1626, en la cual Leonor de Estrada da a entender que su hermano ha sido muerto en extrañas circunstancias. Por lo menos ella tiene la duda de si alguien lo desriscó, como dice aquí. Entonces, plantea una querella que tiene propuesto dar a de las personas que parecieron ser culpados en la muerte del dicho Hernando de Estrada, mi hermano. Cuando dicen se desriscó o lo desriscaron o mataron. Esto ya empieza a plantear, como veremos después, una especie de situación trágica en lo que sería el tributo de Hernando de Estrada, que como veremos a lo largo del tiempo, va a tener una situación bastante complicada. Hay otras mandas testamentarias, de testamentos también, aparte de la de María de Armas, que vamos encontrando, en la cual también se hace mención de lo que sería el culto a San Sebastián. Aquí tenemos en 1626, poquito después de lo que es el tributo y de que estuvieran haciendo ya la ermita, el testamento de Domingo Perera y Beatriz Perdomo, del 10 de marzo de 1626, donde en una de sus mandas: asimismo es nuestra voluntad que perpetuamente, para siempre jamás, se nos digan por nuestras almas 4 misas rezadas, la una al glorioso San Bartolomé en su día o infractaba, otra al glorioso San Sebastián en su ermita, que se hace en este lugar. Hasta fecha aún se estaba construyendo la ermita. Diego Esteves, en su testamento, unos años después, ya en 1629, él declara que ya es mayordomo de la ermita del señor San Sebastián, con lo cual nosotros por lo menos podemos entender que si no es el primero, es de los primeros. Antes de este aún no tenemos constancia de ningún mayordomo al respecto, con lo cual es muy probable que este haya sido el primer mayordomo de la ermita de San Sebastián, que dice que en su fábrica ha gastado muchos dineros y de resulta de ello mes deudor la dicha ermita de 388 reales. Y por último tenemos el testamento del capitán Esteban de Mederos, ya unos años después, 1645, donde también habla de la ermita ya. Y te mando que perpetuamente, para siempre jamás, se me digan en la ermita del glorioso San Sebastián de Tejina una misa cantada al glorioso San Miguel, y esta de ser en su día en la dicha ermita donde yo siempre la he dicho. Aquí entendemos que por estas fechas ya la ermita estaba funcionando, por lo menos en esos primeros años. Aquí tenemos una familia de comerciantes. En Tejina van a ver comerciantes extranjeros, sobre todo flamencos, muchos de ellos, que se van a adquirir propiedades. Uno de estos son la familia Musteliar. La familia Musteliar es de origen flamenco, que se asienta en La Laguna a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Nicolás Mustelier casa con otra familia de comerciantes, una hija de Claudio Bigot, Juana Bigot. Y los Mustelier tenían propiedades en Tejina, en el Riego, en el Esparragal, por encima de la propia ermita.
donde veremos que hay una gran propiedad que encima la llaman la Hacienda Musteliero. Durante un tiempo incluso lo que fue la huerta de Jover también les perteneció y tienen también propiedades en Valle de Guerra. Una de sus herederas, en este caso María de la Concepción Mustelier, a finales del siglo XVIII, al igual que en su momento hiciera Hernando de Estrada, plantea otra dotación para la ermita. Aquí está hablando de la voluntad del otorgante, de una fanegada de tierra que tiene en Valle de Guerra, que después de su fallecimiento entre en poder del mayordomo, persona que cuidare de los cultos del señor San Sebastián. Cita en su ermita del lugar de Tejina, para que en el día octavo de su festividad, que se solemniza el 20 de cada mes de enero, se le canta una misa con responso. Y la limosna se daría de 4 reales de plata. Lo que hemos visto hasta antes son un poco lo que serían las grandes captaciones de dinero que pudiera haber tenido la ermita para su sostenimiento, que le vienen por 2 grandes vías, o por las dotaciones de las grandes familias, como hemos dicho. Una, los Estrada. Hernando Estrada hace una dotación de 2 ducados para el sostenimiento de la ermita, o los Mustelier, los comerciantes, que ahí están hablando de 4 reales, también para sostenimiento. Y la otra, lo que le hubiera llegado a través de las mandas de los testamentos, de personas que le ponen una manda, le dan algunos reales, de limosna al cura para el sostenimiento, con la condición de que se les diga una misa, etcétera, etcétera. Ahora aquí vamos a hablar de cómo estaría la situación después de 1625-30, que se supone que se estuvo construyendo la ermita, a la fecha. Visita pastoral. Nos vamos a ir al último tercio del siglo XVII ya. Una visita pastoral, como ustedes sabrán, es un deber que tiene el obispo de cada diócesis de hacer visitas a todas sus parroquias dentro de su jurisdicción para comprobar si están funcionando bien, si tienen algún problema, y en caso contrario, pues hacer una serie de mandamientos para que se solucionen. Todo esto genera documentación que está en la propia parroquia, en los libros de mandamientos o en los libros de fábrica. Este es el obispo Bartolomé García Jiménez Rabadán, de finales del siglo XVII. Tiene que ver con una visita general que hace su vicario general, que es Gaspar Álvarez de Castro, en 1678. Esta visita general está incluida dentro del libro de fábrica de la propia parroquia. Es prácticamente lo primero que hay dentro del libro de fábrica, en el cual el vicario hace la visita, comprueba que hay una dejadez bastante importante con lo que es la elaboración de los libros que debe de tener la propia parroquia, las cofradías, etcétera, etcétera, y entre esos empieza a hacer una serie de mandatos, obligando a que se lleven los libros, que se esté al tanto de todo, que se cojan todos los gastos, de dónde vienen los ingresos y gastos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la visita que hace al propio pueblo, hay una parte que está relacionada con lo que son las ermitas. Y dentro de las ermitas visita la de San Sebastián. Y lo que dice es que a finales del siglo XVII, la propia ermita de San Sebastián, la cual está dentro de este lugar, esta ermita no tiene patrono. Y según la relación que se ha dado y consta de un instrumento de un tributo que tiene, que es en el año 1625, los mozos solteros de dicho lugar fabricaron a su costa dicha ermita. Y hoy se tiene por ermita de pueblo. Y por cuanto Hernando de Estrada, vecino de este lugar, la dotó en 2 ducados de tributo perpetuo en cada un año, impuesto sobre una propiedad en dicho lugar que hoy posee al presente don Tomás de Anchieta. La escritura de dotación parece ser se deben muchos corridos de este tributo, pues no consta haberse cobrado. Y será mandado al mayordomo de dicha ermita saque instrumentos y la diligencia. Entonces, habla del estado en el que se encuentra. Esta ermita está muy falta de adorno en el altar, pues solamente tiene un frontal del lienzo pintado y otro de damascena.
y unos manteles y un candelero. No tiene campana y necesita reparo. Tiene una imagen de talla del señor San Sebastián. Aquí vemos como ya a finales del 17 sí habla de la talla. Entendemos que entre 1625-30, que empezó a construirse la ermita, y poco antes de esta fecha, podríamos poner 1660, en esos 30 años debe de haber venido la talla de algún sitio. Y entonces ya estaríamos hablando de que la talla estaría dentro de la propia ermita. Aquí hablamos un poco de lo que sería la imagen y sus alhajas, lo que hemos podido encontrar. Aquí un poco explicar lo que ya les he hablado. Según lo que nos dice de la primera manda, la que nosotros encontramos de María de Morales en 1617, no podemos constatar que cuando ella habla de San Sebastián se refiere a una talla. Ya hemos visto que hasta el 25 no existía talla porque el propio Hernando dice que no empezará a pagar hasta que la talla no esté en busto dentro del altar de la ermita. Por lo cual puede hacer referencia a un cuadro. En un testamento posterior, Gaspar de Armas, en 1674, 4 años antes de la visita, dice en uno de sus ítems: yo hice promesa de unos manteles al glorioso San Sebastián de este lugar de Tejina para el adorno de su altar. Esos manteles no son los que ve el visitador, porque el propio visitador, cuando ya viene aquí a revisarlo, en el año 78, pone una nota que pone: falta por cumplir el legado de los manteles del señor San Sebastián a su ermita. Y se obliga uno de sus albaceas, Francisco Meliano, a dárselo al mayordomo Gonzalo Salgado, que es otro de los mayordomos que tenemos mencionado. Otra de los testamentos que también nos hacen referencia a alhajas, en este caso de plata, llegadas desde América, desde México, la Nueva España, tiene relación con este personaje, Bernabé Fernández de Armas, en 7 de abril de 1701. Aquí dice: ítem declaro que mi primo, hermano, aquí está hablando Mateo de Armas Negrín, que es su hermano, que sí está aquí en Tenerife, porque su primo emigró e hizo fortuna en América, en este caso en México. Que mi primo, que falleció en la ciudad de Pindánzaro, en la Nueva España, me envió una custodia muy buena sobredorada, una lámpara de plata grande, buena, con 6 candeleros alrededor de coronas sobredoradas, con piedras de valor, una para Nuestra Señora de la Encarnación y otra para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 4 blandones de plata, un cáliz y pátena de plata sobredorada, unos zarcillos de oro con perlas y piedras de mucho valor, y también 2 campanas, que la una está en la parroquia de San Bartolomé y la otra en la ermita de San Sebastián de este lugar de Tejina. Entendemos que la campana enviada la envió y probablemente deben de haberla colgado, sobre todo por lo que nos dibuja el prebendado Pereira Pacheco en sus planos. Aquí tenemos lo que él dibuja de la ermita de San Sebastián a principios del siglo XIX, donde la campana ya está colocada. Como les he ido mencionando, muchos de estos datos los vamos recabando de los libros que se conservan en la propia iglesia, los libros de fábrica, los libros de las cofradías, etcétera, etcétera. Dentro de los libros de fábrica de la parroquia hay una serie de inventarios que son importantes. Uno primero, de 1763, que tiene lugar durante el traspaso de la mayordomía de Domingo González Pereira a Juan González Pereira, porque Domingo tiene que emigrar a América. Aquí, dentro de ese inventario, ya habla de una diadema de plata del señor San Sebastián, que se hizo con limosna, y con la plata que tenía más antigua del mismo santo. Con lo cual está hablando que ya existía plata que se le había mandado y ofrendado al santo, que se utiliza para hacer esta diadema. Se funde con la autorización del obispo para hacer una diadema más grande y más lustrosa, aparte
de con limosnas que se han recabado entre los feligreses. Otro inventario importante que está contenido dentro de ese libro de fábrica es de 1779, que es de Juan González Pereira, que va a permanecer casi inalterable durante mucho tiempo, hasta el de 1810. Aquí ya está hablando de un estandarte con la imagen del señor San Sebastián de Damasco encarnado con cruz de plata. Esta parte de los inventarios de los libros de fábrica la ha trabajado mucho más Miguel que yo, con lo cual, si quieres apuntar algo, estás en el momento de hacerlo. Muchas gracias. Miren, como información para esto, ampliado, lo que Juan Luis les ha estado comentando, lleva una amplitud de información adicional que en los próximos días la publicaremos en un texto que se publicará en la web de Fuentes de Tejina, porque como comprenderán, todo no cabe en una conferencia de estas características, entonces hemos tenido que resumir muy mucho. La idea es la siguiente: la talla que tenemos de San Sebastián aquí presente es la talla original. Nosotros lo que vamos a decir, lo que postulamos, que bien merece un estudio específico de investigación de cómo viene, en qué condiciones, de qué escuela o de quién es la producción, la talla, y después todo lo que se va adicionando. Entendemos que la corona debería haber tenido otra, pero esa la hacen y aparece ya en ese inventario. En los anteriores no aparecería o tendría otra. Luego, quédense con la fecha de 1763, donde ya aparece en ese inventario la corona, la talla de Asimisca original, y luego había en esos inventarios una cosa que a nosotros nos llamó la atención, y era un estandarte con la figura del santo que aparece en todas las entregas y en todos los inventarios de los curas y los mayordomos hasta 1822, pero en la entrega que se hace en 1810, en ese cambio, que es en el momento en el que Santiago Quintero y Esteves, que era cura en ese momento, pues fue cura desde 1803 a 1822, tuvo un arresto durante prácticamente 2 años por una denuncia vecinal. Y en el ínterin mandaron a otro cura sustituyéndolo. Pues bien, a partir de 1810 hasta 1822, un vecino de Tejina, Manuel Antonio González, se hace cargo, primero en los 2 años que no estuvo Quintero, de la mayordomía de la iglesia. Ese es el que recibe este inventario en 1810, y luego ya cuando recupera la iglesia, cuando vuelve a su parroquia Quintero, él renuncia a la mayordomía y la sigue ejerciendo este vecino de Tejina, que es pariente, descendiente de los 2 mayordomos anteriores que citamos. Bueno, hemos intentado también de encontrar la ubicación o el lugar original donde se puso la ermita, en la fecha de 1625, donde esos mozos solteros empezaron a levantarla. En las primeras menciones que tenemos es, primero, volviendo otra vez a lo que hemos estado diciendo, en las escrituras, tanto de ventas como donaciones, arrendamientos, etcétera, se hace mención a el lugar concreto donde estaba. Entonces, hay dentro de esas escrituras una primera mención a una plaza o plazuela de San Sebastián que existía por delante de la propia ermita. En una escritura de tributo del cura Pedro Fernández de Rivera a Lucas Díaz y su mujer Tomasa Francisca, 5 de noviembre de 1668. Es un censo que les impone a estos 2 señores, donde
en los límites, los lindes de ese cercado, dice, dicho cercado linda por delante Camino Real, por arriba con la plazuela de la iglesia del Señor San Sebastián de Tejina, por las espaldas barranco que baja de Tegueste el Nuevo. Tenemos otra escritura aquí, de venta en este caso de Eugenio Hernández y sus hermanos a Pedro Martín, en 1858, ya en el siglo XIX, donde está hablando de un trozo de tierra situado allí donde dicen Plaza de San Sebastián, que linda naciente el barranquillo del cementerio, poniente camino del Pico Bermejo, sur casa pajiza de Juan Luis Hernández, padre de los vendedores, y norte el comprador. Asimismo, en el entorno o pegado a la propia ermita existía un calvario que a la fecha se perdió después con el pasar del tiempo, que estaba al lado de la propia ermita de San Sebastián. Aquí tenemos una escritura de arrendamiento del hermano del cura que mencionó Miguel hace un rato, en este caso José Quintero y Esteves, que habla de un arrendamiento domingo Curbelo, en 1823. Habla de una hacienda que dicen de Mustelier, aquí es lo que les decía antes de la familia de los comerciantes. Esa hacienda está situada inmediata al Calvario, lindando arriba serventía para la misma hacienda y a bienes de Bartolomé González. Por el pie la ermita de San Sebastián, por un lado Camino Real y por el otro terreno de los herederos de José González Pérez. Aquí tenemos, volviendo al plano de Pereira y Pacheco, en la parte superior él dibuja los hitos principales de los edificios religiosos del pueblo. La ermita de San Juan, la propia parroquia y la ermita de San Sebastián. San Sebastián y el Calvario. Esta es una ampliación. Aquí ven cómo estaría la ermita y anexado al lado estaría lo que es el Calvario. En cuanto a lo que es la propia ermita, tenemos dos escrituras más que ya nos la centran un poco más. Esto es un tributo del capitán Esteban de Mederos a Miguel Doria, 1644. Está hablando de dos cercados de tierra de pan sembrar que tienen tejinas donde dicen el Calvario, lindando por un lado con el camino real que va de esta ciudad al lugar de Tejina, por el otro cejo del risco del barranco de Tejina, por abajo el camino real a la fuente de Tejina y por arriba serventía que doné a Juan García para un pedazo de viña que dicen el Drago. Y después el propio Miguel Doria hace una escritura de venta a su yerno Cristóbal Marrero en 1684. Linda de la parte de arriba con otro cercado que traspasea a Salvador González, por la parte de abajo camino que va a la fuente de Tejina y el Calvario, y por un lado el camino que va de dicho lugar de Tejina y por el otro Viña de Lorenzo Hernández. Con todo esto esto es una fotografía de Grafcam de los años 60 aproximadamente que sacamos, donde el cementerio lo ven aquí. Este sería el camino que va a la fuente. Aquí tenemos la parte del barranco, aquí tenemos la bajada que pasa por el centro ciudadano. Esta es la que conectaría por San Sebastián. Baja al Cuatro Caminos. San Sebastián estaría por aquí. Sigue en ruta por la zona del Lomo y aquí habría otra que vendría para acá por la calle arriba. Y aquí subiría hacia lo que es ya la laguna, pasando por el caminito este, por detrás de lo que sería la parte de la Disa. Yo no sé si es posible volver a la diapositiva 21. A la 21, la del cura, la de Pedro Fernández. Esa. Si se fijan bien, todos tenemos la referencia de lo que era el negocio de Goyo, ¿no? Supermercado.
nosotros creemos que eso estaba situado de ahí, en esa zona, al barranco, por los linderos que establece. Y eso nos llevó a diseñar el trazo del camino, entrando ahí y saliendo hacia el Cuatro Caminos, no por la estructura viaria actual, sino por otra. Si bien es cierto que del Cuatro Caminos también tenía que haber una entrada hacia abajo que ya la marca después en el futuro el plano de Pereira. Dicho esto, nosotros seleccionamos de una cantidad bastante grande, porque hicimos un índice con ella, de escrituras, de tributos y de documentos notariales, donde la referencia era siempre San Sebastián, la ermita San Sebastián y el Calvario y los caminos que conducían a ella. Al final nos quedamos con esta, pero fue muy sorpresivo cuando dijimos, bueno, ¿y ahora? Porque es una cantidad ingente. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay dos referencias que son fundamentales en lo que es la conformación del pueblo. Es decir, la plaza esta que tenemos aquí delante de San Bartolomé, en el siglo XVII, bien empezado el siglo XVII, en lo que es sobre 1640, ya se citaba la plaza. Idénticamente sucede con el caso de San Sebastián, donde lo llaman la plazuela de San Sebastián, es decir, como espacios públicos de concurrencia. Era solamente para hacer ese apunte. Como dice Miguel, es cierto, sería un espacio importante. Es cierto que de lo que es el propio cementerio, una vez que ya se hizo, como veremos, la ermita estaría más ubicada hacia el frente y se fue retirando poquito a poco según se fue primero creando el cementerio y después ampliando el mismo. Sí, perdona, la ermita se ha cambiado de sitio dos veces. La primera vez cuando se construye el cementerio en 1837 y la segunda vez, que el dato lo tenemos en los expedientes del Archivo Municipal de La Laguna, pero también está la prueba de la reinauguración en un texto que hay metido en el libro de defunciones de la parroquia de la época que se corresponde con el año de 1939. Vamos a hablar ahora un poco, haciendo un pequeño inciso, de lo que comentaba antes. ¿Qué pasó realmente con lo que fue la imposición o esa dotación que hizo Hernando de Estrada en 1625? ¿Se llegó a pagar alguna vez? ¿Hubo algún problema? Etcétera, etcétera. Hemos estado indagando y hemos descubierto algunas cosas. Primero, en 1762 tenemos constancia de que uno de sus mayordomos de San Sebastián, en este caso Juan Rodríguez, llamado Pierna Gorda, había asumido la mayordomía el 3 de octubre de 1753. Él dice, en ese momento que la asume, por cuanto la ermita del señor San Sebastián, cita en este lugar, se halla bastante deteriorada y sin persona que la cuide ni repare, ofreciéndose a hacerlo por devoción con las limosnas que solicitará a los fieles Juan Rodríguez Pierna Gorda. En su momento ya nos está diciendo que hacía tiempo que debía de estar bastante descuidada y que nadie incluso se hacía cargo de la misma, con lo cual sí es cierto que vimos unos primeros mayordomos al inicio, al cabo del tiempo fue dejándose, incluso desaparecieron estos mismos mayordomos. Conocemos un pleito que entabla este mayordomo contra los herederos de Hernando de Estrada para tratar precisamente de cobrar esos 2 ducados que había impuesto para sostenimiento de la propia ermita, porque cuando él llega a la ermita está bastante deteriorada, él se compromete a cuidarla con las limosnas que pide, pero como no es suficiente, también quiere tirar de este tipo de asuntos, las dotaciones de grandes cantidades que tenían, de grandes cantidades de dinero de forma regular que se supone que tendrían que haber entrado para sostener a la ermita. Una de ellas esta. En estos momentos, Francisco Javier Delgado y Venegas es obispo de Canarias.
Tenemos dentro del interrogatorio que se conserva de este pleito, en el archivo diocesano de La Laguna, un par de preguntas que él responde y que son bastante interesantes por lo que dice, porque nos ayuda a entender lo que pasó y cómo se hacían las cosas aquí en relación a esto. Aquí hay una primera pregunta que dice que, siendo mayordomo de la dicha ermita del señor San Sebastián, le dijo Diego Melián el menor que bien podría cobrar el tributo de 2 doblas que estaba impuesto donde llaman la Viña Grande, tierra que a día de hoy gozaba doña Micaela d'Anchieta, que es la heredera que venía por parte de Hernando de Estrada hasta llegar aquí, con cuya noticia el mayordomo va a la casa del cura, Matías Suárez, y le pregunta. El cura le dice que es cierto que tal tributo existe, que él tiene la escritura dentro de los libros parroquiales y se la enseña. Y dice, no, es verdad, esto es así y aquí la tiene. Él coge la escritura y se va a ver a la propietaria, doña Micaela. Entonces le dice, mire, aquí está, se supone que usted debía de pagar un tributo que no se ha estado pagando y ahora le digo, pague usted el tributo como pone en la propia escritura, está obligada a pagarlo. ¿Ella qué es lo que le dice? Porque nunca se había cobrado y que se lo pidiera judicialmente. Le respondió al testigo que no lo pagaba dicho tributo porque nunca se había pagado, nunca se había cobrado. Que era una bienhechora de la iglesia. Esto ya es el cura. Entonces, él trata de llevarla a juicio y el cura, ¿qué es lo que hace? Lo recombina y le dice, mira, ten cuidado porque esta da bastante dinero a la iglesia, patrocina muchos asuntos religiosos, no vayas a meterla en pleitos. Con lo cual le recoge la escritura que le dio e incluso le quita el título de mayordomo que le habían dado. A la segunda pregunta hay que tener en cuenta que la viña donde se había impuesto la Viña Grande, en la época esa ya estaba decepada, con lo cual no tenía, por lo menos en lo que era vino, no estaba aportando nada. El mismo mayordomo termina diciendo, desde que tiene uso de razón ha oído a sus mayores decir que gozó el padre y abuelo de doña Micaela d'Anchieta la propiedad donde se pretende el censo por título de vínculo. Está hablando de la Viña Grande. Aunque el declarante solo ha conocido poseerlo a dicha Micaela, ni ha oído decir que el censo, porque se ejecuta, se había pagado antes que el declarante entrara en la mayordomía, y menos en su tiempo, ni que sus antecesores mayordomos lo habían pedido. Ni ha conocido ni oído el que antes del declarante hubiera habido otro mayordomo de San Sebastián, ni se pedía para su cofradía, y por eso les perdía las limosnas del santo. Él está bastante sorprendido cuando llega ahí, que eso exista y que nunca se haya cobrado hasta la fecha. Ya estamos hablando de 1762, a finales del siglo XVIII. Recuerden que en la visita de 1678 ya el visitador decía que habían pasado más de 50 años, que esto no se ha cobrado. La situación actual de la parroquia con respecto a eso es la que vimos. De este pleito, eso es lo que conocemos, no sabemos exactamente en qué acabó, aunque podemos intuir que quedó en nada, sobre todo porque tanto el propio cura como el obispo en su caso habrán visto que doña Micaela, con sus ascendentes, con lo que hacía por la propia parroquia, etcétera, etcétera, les era más interesante protegerla que llevarla a pleito. Entendemos que esto habrá quedado en nada, sobre todo porque unos años después, ya estamos hablando de 1800, a principios del siglo XIX, hay otro pleito que aparece con otro mayordomo, en este caso José Rojas. José Rojas, cuando vuelve a ocupar la mayordomía de San Sebastián, se vuelve a encontrar con lo mismo que Juan Rodríguez se encontró en el siglo XVIII. Mira, pasa esto, aquí hay esto, ¿y qué es lo que hace? Le reclama a María Luisa de Apelo, mujer de Gonzalo Machado, que es heredera de los anteriores, precisamente que haga cumplimiento del tributo y pague. Con motivo de la ausencia, dice doña María Luisa de Apelo que envíe una diligencia al obispo Manuel Verdugo. Se habían suscitado pleitos y entre ellos uno que intentó José Rojas, mayordomo de la ermita de San Sebastián,
contra una hacienda propia del dicho su marido por un tributo que dice estar impuesto a favor de la referida almiguita, el cual no se ha pagado jamás, por cuya razón carecía de toda noticia y de los documentos correspondientes para la defensa. Estamos hablando que la fecha de 1800, desde 1625 que se impuso ese tributo de dotación, sigue sin pagarse. Manuel Verdugo, que es el obispo del momento, atiende la demanda de María Luisa de Apelo. ¿Por qué? Porque tiene lazos familiares. Uno de sus hermanos, Hipólito Verdugo, está casado con una hermana de María Luisa. Esto hace que el obispo sea favorable a la familia de Apelo, que encima es una familia considerada en lo que es el entorno de la laguna, y falla teniendo en consideración la intención del imponente, que fue Hernando de Estrado en su momento, de imponer la escritura de imposición otorgada el 14 de abril de 1625, que se cree no ha tenido efecto, y en vista de los antecedentes informes del vicario, etcétera, etcétera, y teniendo también presente la utilidad que resulta al estado de la conservación de una familia de honor y la equidad con que deben cobrarse estas obligaciones de los fieles, mayormente de aquellos que se han distinguido con sus contribuciones como la practicaron los causantes del relacionado don González, están hablando de doña Micaela Dancheta y sus antecesores, condonaba todas las decursas pasadas hasta el año de 1792. Está diciendo que todo lo que se debía de haber cobrado desde 1625 se lo perdona, que eso era una fortuna, y que solo a partir de esa fecha, al cumplimiento de las 9 cumplidas, a la fecha de 20 de enero, se le reclamase. Nosotros también tenemos constancia de que esto, aún siendo así, nunca se llegó a efectuar. No sé si quieres decir algo. En todo caso, también sigue habiendo después, en la siguiente generación, relaciones de parentesco, porque precisamente uno de los hijos de José Hipólito se casa con una hija de María Luisa de Apelo. Esta parte de aquí la ha estudiado bastante mejor Miguel que yo. Aquí empezamos a ver un poco lo que les expliqué al principio de cómo se relaciona la figura de San Sebastián desde lo que es la Edad Media a nivel de Europa como protector de las pestes en general, y cómo a mediados del siglo XIX encontramos referencias precisamente que tienen que ver con San Sebastián y una peste que tuvo lugar en ese entonces, lo que se llamó el cólera morbo, que tuvo lugar sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, que perdió el 10% de su población, por los datos que ponen y que hemos encontrado. Lo que sucedió es que el ayuntamiento, el cabildo, las autoridades y el ayuntamiento de La Laguna decidieron cerrar la isla a todo el tráfico marítimo que venía de Gran Canaria a partir de una fecha, no la tengo ahora de memoria, de junio de 1951, y entre las determinaciones que iban tomando, esa es una historia curiosa de cómo llegó ese asunto aquí en Tejina y las relaciones que tuvieron los vecinos de Tejina con las autoridades en ese verano, y cómo se implementó que los propios vecinos tenían que ser de vigías y cuidar la costa, poniéndose de acuerdo con los de Tegueste, vecinos que tenían que venir también de La Laguna, en el caso de Valle de Guerra. Es una cosa, es un asunto interesante para estudiar aparte. Lo que tiene que ver en relación con San Sebastián, que le llega una demanda a través del gobierno eclesiástico por una petición del ayuntamiento para hacer unas procesiones y hacer unas rogativas por este asunto. Y ya deciden que los santos son San Juan, en este caso, y San Sebastián. Recuerden que en ese momento en La Laguna las parroquias eran las dos de La Laguna y la de San Bartolomé, no había otra. Entonces hubo un requerimiento al cura de Tejina de ese momento, que creo recordar que era Juan Espinosa, para
para hacer este asunto. Y a partir del 19 de julio, que es cuando está ahí el último oficio, pues bajan de San Sebastián aquí la talla durante 3 días para hacer esas rogativas. A nosotros esto nos ha dado que pensar, pues que puede que exista la posibilidad que entre el momento en el que se hace el cementerio manteniendo la ermita allí hasta este año de 1851, la talla todavía estuviera arriba. O sea que es otro asunto interesante a estudiar y lo dejamos como una postulación. Entonces, se hicieron esos oficios religiosos durante 3 días y se bajó San Sebastián en procesión hacia aquí abajo. Porque lo dice además el propio texto, habla de que se le autoriza a bajar la talla para aquí abajo. Ya, si quieres puedes pasarla. Un poco lo que estaba explicando Miguel. Ese ahí sí está interesante, es decir, que pide permiso para hacer rogativas públicas con la imagen de San Sebastián y conducirle desde su ermita a la parroquia. Con lo cual a nosotros nos surge la duda de decir, oye, hicieron el cementerio, cambiaron de sitio la ermita y nos surge la duda, y dejaron a San Sebastián allí al menos hasta esa fecha. Pues es un asunto a determinar y a estudiar, y seguimos indagando sobre el asunto. Aquí explicar un poco de forma somera Desde la última parte del siglo XVIII, con el auge de las ideas ilustradas, empezó a haber un debate entre las autoridades religiosas y las autoridades civiles, digámoslo así, y un debate de carácter social, de que el lugar de enterramiento no podía ser las iglesias por razones higiénico-sanitarias y el entorno de las ermitas, sino que había que sacar los cementerios que estaban dentro de la iglesia afuera, al borde de las poblaciones. Y, por ejemplo, el cementerio de San Juan en La Laguna, no recuerdo si fue en 1808 o 1812, pero en el caso de Tejina, que sucede en 1837, habiéndolo intentado desde 1834, se decide hacer el cementerio. Obra de José Nicolás de León, que era el cura que teníamos en ese momento, auxiliado con el ayuntamiento que teníamos en el ayuntamiento, en la que tenían que participar también los vecinos de Punta del Hidalgo, que hubo con ese asunto algún problema, porque estamos hablando de sufragar una obra pública, y el primer enterramiento que se hace en San Sebastián es del mes de abril de 1837, y en el texto figurará, no recuerdo ahora la primera persona, si bien es cierto que en 1822, durante 7 meses, se habilita aquello como cementerio. Entendemos que a lo mejor esto estaba colmatado, porque el lugar del cementerio de enterramiento era aquí en la propia iglesia, o no sé si tiene que ver con el asunto de, para lo que había en aquella época, de la formidable, digamos, lugar que se autodestinó para su enterramiento Santiago Raimundo y Hernández Quintero aquí en la parroquia, que era el cura que yo le decía que falleció en 1822. El cementerio tuvo un problema que fue el siguiente, es decir, ¿esto quién lo administraba? Nosotros hemos determinado de que hasta finales del siglo XIX lo administró la parroquia. Hay un ínterin ahí que no sabemos, que es en la primera parte del siglo XX,
pero hay alguna cosa que nos indica que era como un sistema mixto, sobre todo por una encuesta que le hacen al cura en 1923, a Pablo Hernández Quesada, y por la contestación que da, que dice, bueno, el cementerio se hizo con las autoridades civiles, pero no tiene administración alguna. Los cementerios empiezan a ser públicos por ley todo, porque en la época de la República una ley, y lo pone la propia Constitución del momento, pues los nacionaliza, los convierte en bienes públicos, en bienes estatales, y empiezan a depender de la administración. No obstante, sobre 1914 tenemos algunas referencias de reforma y ampliación, y luego hay otra ampliación a la que antes nos referimos, que es la que sucede entre 1937 y 1939, donde vuelven a cambiar la ermita. Si cuando ustedes estén en la ermita que hay allí, se fijan en la disposición de la ermita, los azulejos, los baldosines del piso y tal, son los mismos que se utilizaron en 1939, solo hemos determinado porque hemos tenido acceso al expediente de esa obra pública que está en el ayuntamiento. Como dice Miguel, y se puede ver, ahí ven, según la imagen que hace Pereire Pacheco, lo que es el frontal del propio cementerio, prácticamente se ha conservado, perdiendo algunas cosas. La ermita debía estar más próxima a lo que sería el frontal y se fue trasladando hacia atrás. En un primer momento hacia el centro, funcionando como capilla del propio cementerio, en 1937, y en 1937 trasladándose a los muros traseros, que es donde está en la actualidad, según las ampliaciones. Aquí vamos a hablar un poco ya de lo que sería la festividad de San Sebastián, ya en el siglo XX, que hemos ido encontrando a través, sobre todo, de los distintos artículos que se recogen en la prensa. También en este caso Miguel es el que ha estado trabajando mucho más lo que es este aspecto. Miren, en la primera parte del siglo pasado, hasta 1927, ya en la prensa, y todo está motivado, es decir, las cosas esas sucedieron y las sabemos porque había alguien aquí, habían personas aquí que tenían acceso a los medios de comunicación, es decir, redactaban, digamos, para que se nos entienda, nuestras notas de prensa. Es decir, por ejemplo, en el periódico La Gaceta de Tenerife, normalmente sus corresponsales, esto lo hemos comprobado, eran nuestros curas párrocos. Entonces, ahí, en ese medio del cual hemos sacado muchas referencias, hay una fuente de información importante. Y luego hay otros periódicos que, digamos, que son los de la época que podíamos asociar a lo que es hoy el día, como pueden ser El Progreso o La Prensa, y otros, pero básicamente estos, donde habían familias de Tejina que también tenían influencia en esos medios, y por eso estaban las noticias de los acontecimientos de Tejina. Es verdad que en esa época los periódicos, muchos de ellos eran dos páginas, y muchas veces las noticias son pues una pequeña cosa, pues básicamente muchas de ellas incluso un telegrama. Entonces, se celebraba el 20 de enero, el domingo que cayera más próximo, la festividad de San Sebastián, hasta que en un baile aquí enfrente, en los salones de Pepe Cruz, Pancho Alejo Padre y Valentín González Toledo oyeron a dos personas mayores una conversación sobre los músicos de Arafo que estaban amenizando ese baile,
Y ahí empezó la historia del siglo XX hasta ahora, esta parte que llamamos el siglo XXI, de la relación de San Sebastián con la vida cotidiana de Tejina. Nosotros hemos trabajado con fuentes, este asunto con fuentes de la prensa. Básicamente hay bastante información sobre lo acaecido con la fundación de la banda y que toma el nombre de San Sebastián, pues prácticamente hasta 1936. A partir de 1936 ya las fuentes documentales no son tan así. Para ir al grano, el documento que tiene expuesto la Agrupación Cultural San Sebastián, redactado por Francisco González y González, donado por un vecino que yo creo que lo vi antes por aquí, que ahora diré el nombre, perdón, porque a su vez a este vecino, vinculado también al mundo de la música, ahí lo tienen. Cedido por José Manuel de León Adrián, este documento llega a sus manos como regalo de don Manuel González González, en la cual relata la historia de los comienzos de nuestra banda de música, manuscrita a su vez por don Francisco González y González, músico fundador de la banda. Los elementos y los datos que figuran en ese documento están todos comprobados por nosotros en la prensa de la época. Luego, nos tenemos que atener a ese relato como el relato fundacional, verídico y comprobado, más allá de qué es lo que siempre hemos oído por tradición oral, que eso es fundamental. Luego, estamos en un sitio donde muchos de los elementos que hay en esta iglesia tienen relación con la festividad de San Sebastián. Por ejemplo, este Vía Crucis que tenemos alrededor lo bendice el obispo Fray Albino, donado por familias de Tejina, un día de San Sebastián, de la celebración de San Sebastián, en el año de 1930, donde se anticipó algo que después sucedió en 1942, que es el proyecto de la ampliación de la parroquia que impulsó el cura Trujillo, don José Trujillo. Santa Cecilia, que fue una donación que el día que lo que era en aquel momento la Agrupación Cultural San Sebastián, la trajo aquí en procesión y la bendicieron, y al año siguiente ya empezaron a celebrar año a año la celebración de Santa Cecilia, de mano de esta agrupación. Y todos aquellos asuntos fundacionales que nosotros tenemos, como es lo de la madrina, lo de la enseña de la bandera, lo de las primeras tocatas, y una cosa que sí es fundamental. También hemos comprobado dónde estuvo la banda en esos primeros 8 o 9 años, pues prácticamente durante todo el año. Y estaba en todos los eventos de la comarca y de la laguna importante. En las fiestas de San Juan, en las fiestas del Cristo, en las fiestas de la Punta del Hidalgo, el Rosario en Valle de Guerra era cita obligada, y hay una que por el lado emocional y por la relación que tiene en el tiempo de Tejina con Taganana, que era fundamental, y era la asistencia a la fiesta de las nieves en Taganana. Todo eso, porque entraríamos en un cúmulo de datos y de fechas, está ampliamente relatado.
Pero digo, quedémonos con la idea de que los certeros y datos comprobados son los de este documento fundacional. Nosotros no nos hemos referido, salvo de forma somera, a que esto lo echaron a andar en 1625 la gente joven del pueblo. Y sigue siendo así. Cada vez que vemos, por ejemplo, en el relato este de Francisco González, dice, había un músico de una banda que se formó a finales del siglo anterior, que era don Nicolás González Cabrera, al cual le teníamos nosotros mucho respeto, porque, claro, él tenía 60 años y nosotros éramos jóvenes, y así en cada momento. Entonces, las citas en cuanto a fechas, en cuanto a personas y demás, nosotros les invitamos a que las lean y las comparten en el texto que vamos a editar en los próximos días, porque esa parte es muy importante. Y a partir de ahí, cuando nosotros vemos lo que hacemos ahora y lo que se hace ahora, es una sucesión de un esquema de celebraciones y de estar y de hacer las cosas que fue diseñado en ese momento. Estas son algunas imágenes de las primeras bandas. Un poco lo que ha estado comentando Miguel también ahora. La festividad de Santa Cecilia. Las distintas notas en la prensa a lo largo del tiempo. Y para terminar, unas pequeñas conclusiones. Según todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la ponencia. Primero, tenemos que la festividad de San Sebastián, al menos desde finales del siglo XVI, entendemos nosotros, por lo que dice María de Morales, que ya estaba a principios del XVII supuestamente consolidado, existía la festividad de San Sebastián, para que no tenemos claro exactamente cuándo aparece. Tenemos el tributo de Hernando de Estrada, del que hemos estado hablando, que nos da idea de cuándo se construyó la ermita, que es en torno a 1625, empiezan los mozos solteros del lugar a levantar la ermita. Tenemos idea que con el paso del tiempo, desde esta fecha va a permanecer casi abandonada, sobre todo porque el tributo de Hernando de Estrada, que hubiera sido el mayor ingreso que hubiera tenido, aparte de las limosnas que se hubieran podido recabar, nunca se llegó a cobrar, y que la propia visita general de 1678 ya lo está mencionando, que el estado en el que se encontraba unos años después ya era prácticamente muy malo. En cuanto a la ubicación, ya vimos que se encuentra en una zona aproximada a lo que está en la actualidad, pero un poco más retirada hacia atrás de lo que sería el frente del cementerio actual. Se ha ido retirando según se creó primero el cementerio y después se amplió el mismo. Que en su entorno había una plaza o plazuela delante y al lado existía el Calvario que dejó de existir probablemente cuando se construyó el cementerio en 1837. Determinaron que debían de quitarlo o no sé qué pasó con el mismo, pero probablemente dejó de existir en esa fecha. Que en el dibujo de Pereira, que es de 1834, figura todavía el Calvario. Es decir, en 1834 todavía no estaba construido el cementerio, aunque la lámina se publica después, aparece la fachada del cementerio. A mí ese es un asunto que me tiene... Después ya hemos visto que la figura del mártir San Sebastián se relaciona con las pestes. Tenemos lo que ha comentado Miguel de la peste del cólera morbo en 1851, y que la festividad de San Sebastián en la época actual, ya en el siglo XX, sobre todo a partir de 1926, ya va a tener una relación muy estrecha con
yo creo que con el tiempo que llevamos podríamos seguir hablando y aportando cosas, pero damos aquí el asunto por concluido y ahora quien quiera hacernos alguna pregunta pues puede hacerlo. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias. Tienen un buen trabajo. Viendo las conclusiones y escuchándolas, aunque llegue un poco tarde, se debe concluir que la plaza del actual cementerio no tiene nombre, salvo la plaza del cementerio. Entonces la propuesta es, mi propuesta es, no la propuesta, mi propuesta es que se hagan las gestiones para uno, se denombre como la plaza de la ermita de San Sebastián. Y si en el futuro se consiguiera que el cementerio tuviera otra ubicación y ese lugar pasara a ser de uso público, lo cual a mí me parecería lo deseable, pues ya tendría una plaza en un lugar, por lo que ustedes dicen, aparentemente muy próximo a la ubicación que tuvo la ley. Gracias de nuevo, buen trabajo. A nosotros nos llamó la atención cuando Cementerio Municipal de Tejina, que es lo que pone allí, y elaboramos un pequeño documento y se lo dimos a los responsables municipales porque entendíamos que aquello es el cementerio de San Sebastián, más allá de cualquier otra disquisición. Yo les comenté antes que el primer enterramiento es de abril de 1837, pero hay una persona que falleció en noviembre, el 12 de noviembre lo enterraron, de ese mismo año, y a partir de esa nota en el libro, y sucesivamente, empezó a aparecer Cementerio de San Sebastián. O sea, estuvieron unos meses ahí, en el año 37, es decir, lo que fue de finales de abril al 12 de noviembre, que los registros de enterramiento eran el cementerio de ella, una fórmula similar, y a partir del 12 de noviembre de 1837, la fórmula que emplea el cura para registrar las defunciones en el libro de defunciones es en el cementerio de San Sebastián. Sí, buenas noches a todos y a todas. La verdad es que los felicito porque han hecho un trabajo de edición muy potente. Y se me ocurren, me llaman la atención dos cosas. El primer elemento es cómo, dado que la donación que se hacía era para salvar sus almas, era muy importante, no era un asunto menor, es decir, se donaba para salvarse la salvación de sus almas, lo cual era casi la esencia de la actividad religiosa. Sin embargo, la gente no cumplía con esa parte tan importante. A la vez, esa gente seguía cumpliendo con otros aspectos generosos con respecto a la iglesia. Si no es que esa gente se documentase que ya no daba dinero, sino que era en otro lado, razón por la cual han explicado muy bien el tema que le perdonaban a la pregunta es que si el hecho de que no siguieran, que no cumplieran su palabra con respecto a la ermita de San Sebastián, ¿a qué se debe? Y la hipótesis que lanzo, la pregunta que ustedes dirán, es que quizá desde el principio la ermita no tuvo una gran trascendencia de tal manera que el prestigio que podía dar la donación a la ermita de San Sebastián fuese menor que, por ejemplo, la parroquia, que le daba mayor prestigio y poder y por tanto daba un poder importante, digo como hipótesis. Y la otra pregunta más filológica, muchas veces aparece, he visto escrito que estos documentos aparecen de Tejina con X, que es una de las maneras en las que se ha recogido muchos documentos. La pregunta es que si el hecho de que no siguieran, que no cumplieran su palabra con respecto a la ermita de San Sebastián, ¿a qué se debe? Y la hipótesis que lanzo, la pregunta que ustedes dirán, es que quizá desde el principio la ermita no tuvo una gran trascendencia de tal manera que el prestigio que podía dar la donación a la ermita de San Sebastián fuese menor que, por ejemplo, la parroquia, que le daba mayor prestigio y poder y por tanto daba un poder importante, digo como hipótesis. Y la otra pregunta más filológica, muchas veces aparece, he visto escrito que estos documentos aparecen de Tejina con X, que es una de las maneras en las que se ha recogido muchos documentos.
yo empiezo por esto último y ahora Juan te contesta a nosotros. Vamos a ver, desde el siglo XVI nosotros tenemos documentos y protocolos notariales donde aparece de las tres formas, incluso con la jota actual. Luego eso se ha impuesto en el tiempo lo de la jota actual, pero con el tiempo esa X es J y aparece la G también. Es decir, que y te encuentras incluso en documentos, en bien entrado al siglo XX, también te encuentras documentos donde aparece de las tres formas. Es decir, que es curioso, nos llevamos una gran, cuando empezamos a fijarnos en el detalle y hay documentos del siglo XVI donde ya aparece la J. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que hacías, Jorge, sí es verdad que es una cosa muy curiosa y a nosotros nos lo parece por lo menos. Es cierto que en la mayoría de las mandas testamentarias iban todas relacionadas con lo que era el entorno de la propia iglesia, pues la mayoría quiere enterrarse cerca o de Nuestra Señora del Rosario, que era una devoción antigua que tenía aquí, Nuestra Señora de los Dolores, del Santísimo Sacramento, etcétera, etcétera, o hacían sus capillas y se enterraban aquí dentro de la propia iglesia. Tenían sus lugares que iban heredando de padres a hijos. Entonces, en ese caso, San Sebastián estaba un poco a trasmano hacia arriba, pero con relación a lo que es el tributo del propio Hernando, creemos que tiene mucho que ver con la muerte trágica que tuvo el que hizo la dotación, prácticamente un año y poco después de que la hiciera. Él mismo, cuando hace el tributo, dice que no va a empezar a pagarlo hasta que se haya terminado la ermita y esté la talla, su busto, en el altar de la ermita. A su muerte, que fue prácticamente un año después de eso, aún no estaba terminada la ermita, con lo cual es posible que sus herederos hayan dejado eso ahí en stand-by, en previsión de, y se haya puesto como un olvido en relación a eso, que rescatan posteriormente determinados mayordomos por la necesidad que tienen de: yo me he hecho mayordomo, me está obligando el visitador del señor obispo a que arregle la ermita o que la sostenga y no tengo capacidad con las limosnas de hacerlo. Entonces investigan, hablan con la gente y les dicen: no, existió en su momento una donación que hizo un tal Hernando de Estrada, que es una cantidad de dinero que hubiera sido importante para poder sostener la ermita. Pero eso nunca se cobró. Y al cabo del tiempo, sus herederos pues fueron colaborando con otro tipo de intervenciones. Entonces, en el lapso de tiempo en el que él hace el tributo y muere, hay como una especie de olvido que su propia familia deja pasar el tiempo y los herederos posteriores ya no hacen caso de eso. Yo creo que tiene más relación, o creemos que tiene más relación con ese evento que con cualquier otra cosa. Bien. Vamos a ver, lo que nosotros daríamos por saber cómo se sustanció, si se sustanció algo después de ese poder notarial de la hermana de Hernando de Estrada. Lo cierto es que ellas hacen sus testamentos unos años después. Su hermana Anastasia en 1634 y ya señalaba de los bienes que le tocaban de su hermano de Estrada, la parte que le tocaba en la Viña Grande y al mismo tiempo a cuál de sus hijos se la asignaba. Y luego está lo de Diego Esteves. Pues Diego Esteves, cuando que nosotros decimos que puede ser el primer mayordomo, nosotros hemos puesto un ítem de su testamento, pero él en su testamento dice que hacía el testamento porque estaba enfermo y en mal estado. Y hemos tenido acceso al testamento de su padre. Diego Esteves era hijo de Francisco Martín y de Susana Martín. Francisco Martín, para los que estamos en estos asuntos y tal, pues fue el que
tuvo la huerta de Hover y el que gestionó a principios del siglo XVII un molino de agua que había en Hover. Y tenía también una finca y unos terrenos cogidos a tributos de gente importante por ahí, por esa zona del Esparragal. Bueno, pues Francisco Martín dice en su testamento que tuvo que pagar el pleito que perdió el hijo siendo mayordomo a Juan Bello Cabral, y le tuvo que abonar por el asunto este de la ermita, donde él dice en su testamento, me deben tanto. Pues hubo un pleito, hubo un jaleo, y le tuvo que pagar, según el testamento Francisco Martín, 50 ducados. Lo que nosotros daríamos por tener acceso a ese pleito. Lo cierto es que para los eventos festivos y para los días señalados había que acudir a músicos y cantantes de fuera. Eso es una constante en el tiempo, hasta esos momentos. Vamos a ver. Carlos García, el doctor Carlos García los puso en las jornadas de divulgación de la historia, creo que fue en las del 20. Y lo viene a ratificar el relato de Francisco González, diciendo que Nicolás González Cabrera, es decir, uno de los Alejos, formó parte de esa banda que en la prensa relata en plan telegráfico que se hizo aquí en el verano de 1899. Y él dice que le imponía a ellos, que eran jóvenes, los de 1926,
mucho respeto el tocar y que un señor de 60 años estuviera en la banda con ellos, y dice, además, que él cree que en parte el arranque y el éxito inicial se debe a ese asunto. Lo deja entrever en el texto. Es cierto que Gregorio Suárez, siendo alcalde de La Laguna, le dio el visto bueno. Él estuvo de alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna, estuvo 5 meses. A Olivera, que después fue muy crítico con él, que tirara para adelante para que en La Laguna se formara una banda de música. Estamos hablando sobre 1841. Lo que se arrastró es en el tiempo, no recuerdo, no sé si en alguna ocasión, en la Avenida de los Militares a Tejina, que era también una costumbre que aquí en la Casa del Frente se le agasajara, por la condición de militar de Tomás González Rivero. No recuerdo si en algún momento hubo en algún acompañamiento de la banda del regimiento o similar. Lo que sí hemos detectado es que todavía hoy en día, porque hay músicos que han sido formando parte de la banda del regimiento en el tiempo, que han dirigido nuestra banda. Eso ha sucedido, pero sucedió en los inicios y ha sucedido hasta de forma reciente. Luego, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Y en medio de todo esto, ¿qué hay? Pues hay una nota de prensa que nosotros pusimos en valor hace tiempo, del año de las Navidades de 1913, recién estrenado, lo que es la parte nueva de la Casa de los Alejos, es decir, ahí donde está la tienda de deportes, de los bailes que hacían así. Y yo tengo en la memoria de los mayores que conocí que me hablaron de esos bailes y de esos asuntos. Y entonces, eso y el relato de lo del baile en los salones de Pepe Cruz, pues son 2 gotas de agua. Bueno, lo que dice Miguel, que la relación del pueblo con la música sí es cierto que viene de muy atrás, pero lo que hemos estado comentando aquí es desde el momento a partir del cual podemos decir que el pueblo ya tiene una banda propia, creada en el propio pueblo, aunque vengan gente de fuera, pero que la sostiene el propio pueblo. Ellos mismos dicen que a partir de esa fecha hacen actos para recaudar fondos, hacen bailes, etcétera, traen músicos de fuera para que los enseñen, a partir de esa fecha es cuando se puede decir que en el pueblo hay ya una banda que es propia del pueblo, no solo que venga un músico de forma temporal por la festividad o por un baile a hacer esto o lo otro, que eso sí existía desde atrás. Con respecto a la figura de San Sebastián, es cierto que desde los orígenes está la figura de Lope de Villera, por ejemplo, que es uno de los colonizadores del entorno, que al morir dona gran parte de sus propiedades para la fundación del Hospital de San Sebastián, que se instala en La Laguna. Esas tierras darán sustento a lo que es ese hospital. Y hay tierras incluso aquí en el entorno de lo que es el Barranco de Milán, en una de sus márgenes, que se dedicaron precisamente al Hospital de San Sebastián. Como tal, Hospital de San Sebastián aquí no funcionó, eso era más bien fuera, en la ciudad de La Laguna. Y la figura de San Sebastián, si pudiéramos relacionarla con cruce de caminos, un poco hemos estado mencionando aquí con varias escrituras que lindaba, se supone, por el camino que venía desde la ciudad de La Laguna a Tejina, y por una de sus traseras, uno de sus lados, con el camino de la Fuente, que es el otro que, si sigue hacia arriba, conectaba con Tegueste. En ese caso, como cruce de caminos puede ser, como zona de enterramientos como tal, no lo podemos constatar. Pues los primeros enterramientos que se supone que tenemos registrados son los que ha comentado Miguel. A partir de que se toma la decisión de abandonar la propia iglesia como zona de enterramiento y construir un cementerio en las afueras, se determina que se haga en San Sebastián, precisamente y probablemente porque ya era un suelo consagrado con la ermita,
se aprovechó esa circunstancia para situarlo ahí. Y a partir de esos momentos, de 1837 en adelante, sí podemos decir que hay enterramientos en la zona, pero antes no. Esto nos ha llevado a nosotros, mira, por ejemplo, en línea recta, de donde nosotros estimábamos que estaba la ermita originaria, aquí hay 380 metros. Está en un sitio equidistante, si trazas una paralela, una diagonal, entre barranco y barranco. Y qué curiosidad que si nos vamos a los límites jurisdiccionales entre lo que es Tegueste y Tejina, y cogemos el metro, entre el Calvario Viejo de Tegueste, es decir, las cruces de las Toscas, también estamos casi en una equidistancia. El otro Calvario es en el Socorro, no donde está ahora, sino donde la ermita, arriba, al lado del colegio. Tengan en cuenta que ahí había un trazo de camino que ocurría de la fuente hacia el otro barranco paralelo hacia el Socorro. Ese camino tiene sentido porque la fuente era un punto de suministro de suministro de agua. Pero sí hicimos esos ejercicios. Vamos a ver cómo es este. Entonces, vimos que en esos puntos había, no lo traímos a colación, pero había equidistancia. Y en cuanto a lo de, miren, nosotros tenemos aquí unas laderas, que es la zona donde están los belloteros, que esas son las laderas de San Sebastián. Y ahí encima hay un terreno que es ondulado, pero es un terreno de más de 1 hectárea, por arriba de la casita esa que está ahí, y eso se llama la caldera de San Sebastián, porque esos terrenos eran terrenos del hospital, es decir, terrenos que dejó López de Villera al hospital. A ver. Brevemente, felicitarle obviamente por el trabajo, la verdad que muy intenso y muy profundo, ¿no? Hablando bien, muy específico del tema de San Sebastián. Y dos cuestiones sencillas. Se me ocurrieron una alusión a lo que había estado hablando. Supongo que no hay constancia de enterramiento extraordinario en San Sebastián. Es decir, a modo de lugar es la peste y es una mortalidad fuera de lo común y de repente necesitamos enterrar, estamos hablando durante el antiguo, antes de la construcción del cementerio. Nosotros, salvo que lo pillemos en algún documento, sí hay algún enterramiento por los alrededores de las Toscas, que sería un tema a analizar, pero de forma aislada, por el sitio donde, la cruz que está en el sitio donde se enterró a fulanita, es lo que dicen en alguna escritura que está por los alrededores del siglo XVI, habría que estudiar eso. Aquí no nos conta, salvo esto de 1822, esos meses de forma puntual, y no. ¿Qué problema tenemos nosotros? Es decir, vamos a ver, nosotros tenemos un problema y gracias que tenemos lo que tenemos y que está como está conservado, de documentación vinculada a la parroquia. O sea, esto empezó a andar en 1536. Yo no terminaré nunca de darte las gracias por ese asunto, ¿sabes? Por poner en valor esa escritura de los hermanos Gómez de la Ermita el 1 de agosto de 1536. Y que es que el libro de fábrica, los primeros apuntes, los primeros datos que tienen es de pasado mediados del siglo XVII. Hay cosas, es decir, tenemos
tenemos los libros sacramentales, pero el primero empieza tardíamente y está bastante deteriorado, no es consultable, pero es tardío para eso. Incluso en relación a la documentación, en el libro de mandato hay un plano de enterramiento, un folio con palotes hecho, de 1642, y una manda de una visita, donde la visita, en resumidas cuentas, viene a decir: esto es un desastre, las cofradías no tienen documentación, aquí no hay nada. Y gracias a que sí tenemos los libros de la Cofradía del Santísimo Sacramento, eso sí lo tenemos, pero ahí nosotros no hemos detectado nada. El tema ese de el otro, es decir, el trabajador que vino y le dio un pan y se murió porque se quedó de comer por aquí, y entonces a lo mejor ese tipo de muerte, digamos, en pandemia, de repente hay un pico de mortandad y no lo puede admitir la iglesia ordinaria en el sentido de, pues, por tema de peste o lo que sea, esa relación. Y en la última vuelta que también decidir en qué se sabe de otro San Sebastián en el entorno insular y si pueden ser un pelito más moderno y puede haber contribuido que San Sebastián de Tejina a Islandia, o también en relación con los dos topónimos que comentaste, a lo mejor el propio San Sebastián de Tejina, esa primitiva capilla, a lo mejor, ¿no? A lo mejor puede haber venido de ese topónimo del hospital de San Sebastián por esa tierra cercana. Pero claro, eso es la puerta. Pero sobre todo sí sería interesante esa relación con otros San Sebastián, el ejemplo de San Vicente en el Ralejo, vamos. San Vicente fue, si no me equivoco, San Sebastián, sin mal no recuerdo. Y hay otros también. Nosotros tuvimos la oportunidad a propósito de un cura que tuvimos aquí en Arbelo, de hacerle él falleció creo que 2 años después, de hacerle una visita a José Siberio, fundador de la COPE, que estaba jubilado ya y vivía en los Realejos, y fuimos una tarde para allá. Antonio Miguel nos acompañó, fue con nosotros, y una de las cosas que hablamos a cómo estaba orientada y a qué se debía la advocación de San Sebastián. Y esto del humilladero, del Calvario, del cruce de caminos y del tema de la peste es lo que este hombre de este asunto no hace, precisamente porque el caso se da en los Realejos. Bueno, como decía antes, eso aún no lo tenemos claro. Es posible que de finales del siglo XVI, precisamente lo que estás comentando, haya tenido influencia. Lo que tenemos constatado, que lo acabamos descubriendo, que decía la tradición historiográfica que venía del siglo XVII, que en su época, a consecuencia de esa peste de Landres, se tuvieron que echar todos fuera de lo que era el entorno de la laguna, incluido lo que eran los frailes agustinos, y que ellos vinieron a lo que decían a sus propiedades de la costa. Sabemos exactamente dónde vinieron, porque precisamente en sus libros de tributos hay uno que dice expresamente en la zona de Tejina, a donde fuimos en la época de la peste de Landres, que es la casa que era de Luis de Miranda y Micaela de Ancheta, que sería lo que en su momento fue el entorno de Villa Elisa. Ahí debía de haber algún tipo de construcción de lo que era Villa Elisa, un poco más hacia acá de la presa al Manicero. La casa de los Estradas, precisamente. Ahí debió de haber algún tipo de construcción original muy simple que en su momento la hicieron los frailes agustinos, no para ocuparla a ellos, sino para dejársela precisamente a aquellos que ellos les encargaban los arrendamientos de sus tierras, que estaban muy próximas, que son las de las donaciones de Asensio Gómez. Entonces, entendemos que aprovecharon esas circunstancias para venirse para abajo y alejarse de lo que era el peligro de la peste. Eso es lo que sabemos nosotros.
Pero que a raíz de eso haya surgido la devoción, eso aún no tenemos que confirmar. Si sabemos que ya en el siglo XVII, a principios, ya estaba consolidada, porque así lo dice María de Armas en su banda. Pero antes de eso, aún nos queda por ver ese origen. ¿Cuál es el origen exacto? Yo, bueno, daré la enhorabuena por el trabajo y por la parte que me toca y la parte que nos toca, daré las gracias porque al final la banda de música y la educación saldrá beneficiada con este trabajo. Muchas gracias. Era una de nuestras motivaciones. Que era una de nuestras motivaciones. Mira, es que cuando vamos a la prensa y ves que en el año 29, en el año 30, en el 31, por ejemplo, con motivo de el estreno del primer traje, un concierto extraordinario. O sea, que te vas encontrando cada vez. Entonces, ¿cómo se celebraba cada hito así? La entrega de la bandera bordada por la madrina, doña Victoria del Castillo. Y lo de Santa Cecilia, y después como al año siguiente ya, llegado el día de Santa Cecilia, empiezan a... Y luego ya las críticas, y luego el comentario que está en la prensa de agosto de 1935 de la Comisión de Fiestas de Tagarana sobre la actuación de la banda en los distintos años cuando iba allí, eso es para marcarlo. Sí, simplemente comentarles que cuando en su momento encontramos lo que fue el tributo de Hernando de Estrada, por ejemplo, también nos resultó muy interesante cuando narra precisamente esa tradición popular que dice que asocia lo que era la figura de San Sebastián y la construcción de su ermita precisamente a los mozos solteros, a los más jóvenes del pueblo, con lo cual nos llamaba a entroncar lo que era la tradición original de lo que fue esa advocación a San Sebastián, con la que se recoge después en el siglo XX con la propia banda de música y con sus elementos más jóvenes del pueblo también. Es una cosa que puede entroncar y hacer que a lo largo del tiempo se una lo que era una tradición original con la otra. Hay frases que a uno marcan. Esto de que cada uno acude con lo que puede, un poco es eso, y eso lo vemos aquí a diario y a lo largo del tiempo y en nuestra vida en muchas circunstancias. Cada uno acude con lo que puede. Entonces, si no hay ninguna cuestión más, damos el asunto por concluido y muchas gracias por venir. Esto estará a disposición. Esperemos la charla esta lo antes posible. Y el texto de esto, que está prácticamente terminado, pues lo daremos a conocer en los próximos días. Digo prácticamente terminado porque igual de aquí a mañana pasado nos aparece algo nuevo. Estas cosas nunca se saben. Estas cosas nunca las podemos dar por terminadas. Muchas gracias.